Músico, compositor, arreglista y productor con más de 4 décadas de trayectoria. Padre de la destacada cantante y actriz Lisette. Entregado a la enseñanza musical y con una gran experiencia en las diferentes facetas de la música. Durante 15 años fue maestro de canto e historia de la música en el CEA. El maestro Willy ha dirigido importantes comedias musicales en la Ciudad de México como Cats, Sábado por la Noche, Cantando bajo la lluvia, Títere, Me and Girl, Sweet Charity, entre otras. Destaca su participación con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Filarmónica de las Américas y la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenidos amigos de Palabras Mayores. El día de hoy tenemos un invitado que ha hecho muchísimo por la música en este país. Probablemente ustedes lo conozcan, algunos otros no, y para esto está este espacio, para que el maestro Willy Gutiérrez nos hable un poco más de su vida, de su trayectoria. Muchas gracias por recibirnos para esta entrevista. Al contrario, feliz de tenerlos aquí, de tenerte Muchas gracias. aquí. Y pues realmente yo hice la carrera de música en la Universidad Autónoma de Guadalajara, con la suerte que me tocó tener los mejores maestros que ha habido en México de música, como es el maestro Luis Jiménez Caballero, que es uno de los mejores directores de orquesta sinfónica que ha dado México, y de composición, el gran maestro, uno de los mejores compositores de la segunda mitad del siglo XX, que es el maestro Hermilio Hernández. Unas eminencias en música, sí. Y los tenía prácticamente para mí solo. ¿Pero por qué? Porque empezaba la ciudad universitaria, la Facultad de Música en la universidad, era muy nueva, era el primer año. Entonces sí había muchos estudiantes, muchos muchachos, pero pocos querían ser músicos profesionales, cosa que yo sí quise siempre. Desde que yo era un niño quería, la música me cautivó completamente, dije esto yo lo tengo que estudiar. Pero venía de una familia de músicos. Sí, sí, mi familia es, todos mis hermanos son músicos profesionales. Nada más, mi mamá, que en paz descanse, tocaba el piano muy bonito, pero de esa educación que tenían las señoras, las muchachas de sociedad. De ¿no? sociedad. De formarse en el piano. De las primeras décadas del siglo XX, que les enseñaban, tenían que hablar idiomas, tenían que tocar el piano, coser. Claro. Pero tocaban música de Chopin, de Schubert, de Mozart. Y a mí me gustaba estarla escuchando. ¿Y el rock nunca le gustó? Sí, sí, como no, me gustó muchísimo, pero en ese entonces empezaba yo a ser muy estudioso de la música. Entonces, más purista. Más que oír la música, era estudiar la música. Y sí, yo empecé a estudiar alrededor de los 13, 14 años. Mi primer clase de música la tomé de piano a los 12 años. Muy chico, muy chico. Muy joven. Después ya formal, alrededor de los 16 años, empecé a estudiar hasta la fecha. ¿Qué instrumentos? Empecé a estudiar piano primero, luego seguí estudiando saxofón, luego clarinete, luego flauta y de siempre la voz como un instrumento de aliento. A ver, cuénteme un poco al respecto. Sí, cuando estaba en la universidad yo estudiaba instrumento, pero yo quería tener una formación seria vocal. Entonces tuve un maestro, me acuerdo el maestro Ceguera, que era mi maestro de canto. Él decía, yo no lo pensaba así, pero él decía que yo tenía muchas posibilidades en la voz. A mí lo que me gustaba era hacer música con la voz. Después descubrí que lo que me gustaba... Que es muy del jazz, eso. Sí, claro. Muy del jazz. Hacer música a través del aire. O sea, que el aire se convirtiera en sonido. Y ese sonido se convirtiera en música. Claro. Por eso me gustaba soplarle a un instrumento como era el saxofón. Claro, o la flauta. Y poder tocar melodías, igual en el clarinete, igual en la flauta. Y luego descubrí
que con la voz también se podía. Pero muy chavo. Entonces de ahí empieza un desarrollo muy serio de los instrumentos, del conocimiento de los instrumentos de aliento. Porque todos tienen la misma lógica. ¿Cuál es la lógica? Aire que se convierte en sonido de alguna manera. He oído decir por ahí que cualquiera puede cantar, no necesariamente con las mismas cualidades todos, pero que cualquiera puede cantar si entrena la voz, ¿eso es cierto? Definitivamente, cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier persona que pueda hablar, puede cantar y lo puede hacer muy bien. Nada más hay que aprender cómo. ¿Y la técnica es difícil? La técnica es muy fácil. Lo más difícil que hay para la técnica es la disciplina. Si una persona, independientemente si tiene talento o no, eso es secundario, tal vez eso sea lo menos importante. ¿De verdad? Lo más importante es la actitud que tiene para abordar cualquier cosa. Si uno tiene una actitud seria y se disciplina, dice yo quiero aprender eso, yo me responsabilizo, que aprenda. Aquí en la escuela tenemos muchos alumnos y son mi responsabilidad. Y bueno, cuéntame un poco más. Entonces descubre el piano, descubre otros instrumentos. Los instrumentos lo llevan ¿en qué camino? Los instrumentos primero me llevaron en dos vertientes muy bellas, porque estudiaba yo en un ambiente clásico. Claro. Con orquesta sinfónica, los maestros de la sinfónica eran mis maestros. Con todo el rigor y la disciplina de la que hablamos. Toda la disciplina. Yo vivía prácticamente en la escuela. Hicimos un grupo de música experimental, le pusieron Canto Novo. Y claro. hacíamos música barroca, por ejemplo. Me acuerdo que hacía yo arreglos de Vivaldi, de Bach, pero los hacíamos en jazz. Claro. Y luego nos empezó a gustar hacer voces entre nosotros, y empezaba el gran ritmo brasileño del bossa nova. Entonces hacíamos voces de jazz en el bossa nova, llamaban mucho la atención. Claro, porque era un sonido completamente nuevo. Un sonido nuevo, cuando en aquellas épocas que usaba mucho la orquesta, de repente salimos 5 chavos cantando y tocando instrumentos, entonces llamó la atención. ¿Y cuánto tiempo dura esta agrupación? Esa agrupación duró alrededor de unos 15 o 20 años. Un montón de tiempo, Sí. Muchas satisfacciones. Después nos presentábamos en Guadalajara y nos oyeron allá una vez, que nos invitaron a venir aquí a México, una agrupación maravillosa que se llama Los Hermanos Castro. Claro. Entonces dijeron, no, ustedes deben ir a México, ustedes suenan muy bien. Y tenían ellos un lugar aquí por Insurgentes que se llamó el Forum, donde venía Tony Bennett, Sammy Davis Jr. Los grandes, los grandes del jazz. Y en unas vacaciones de la escuela, venimos aquí, estuvimos 3 meses cantando, y de repente nosotros venir de provincia y ver que en el público estaba María Félix, Cantinflas, Jacobo Zabludovsky, pues, era sensacional. Pero sobre todo el show estaba Sammy Davis Jr. O sea, era otro México, ¿no? Me suena que la escena musical se enriquecía de otra manera. Era un México exageradamente romántico, que era un ambiente maravilloso. Era más pequeño, me imagino. El entorno musical era como más hermético, ¿no? Pareciera. Pues, ahora hay como muchas variantes de cómo la gente puede involucrarse o no en el entorno. Exactamente. En esa época era un poquito complicado, porque para entrar a ese tipo de música, pues sí había que estudiar mucho. Bueno, ¿y cómo una persona que se movía, y seguramente se movía bien dentro de este entorno de jazz tan hermético y tan todo, da el paso para entrar a la televisión, por ejemplo, a Televisa? Yo le daba clases a la esposa de un compositor y músico muy bueno. Él es Memo Méndez Guiú. Claro. Yo le daba clases a su esposa. Entonces la esposa me recomendó, no, ¿quién? Tráiganse un maestro, yo estudio con él, que venga. Entonces por ella me mandaron a hablar. Y no quería, y duré como 17 años. ¿Pero cómo fue el encuentro? Pero fíjate, me llamaron, fui a una oficina, prácticamente a decir que no podía. Que no puedo, no tengo tiempo, no sí, me interesa. Pero entonces, ya cuando iba en el automóvil, dije, me voy a sentir mal decirles que no, me voy a sentir con una soberbia que no debe uno de tener. Uno debe de manejar cierta humildad. Dije, mejor le pongo un precio muy alto para que me digan que no. Exacto. Que mejor que sean. Y cuando me bajo llego a Televisa, me bajo del automóvil y le subí un poquito más. ¿Y a cada escalón le iba subiendo? No, cuando ya estoy enfrente del señor, le subí un poco más y me dijo, puede empezar mañana. Ni siquiera. Titubeó. No.
Y todavía me puse los moños, es una sangronada. Le dije, no, puedo empezar el lunes. Bueno, y empecé el lunes, después hicimos una amistad con él maravilloso, que gracias a él hicimos, porque él produjo, gracias a él, hicimos una de las comedias musicales más exitosas de todos los tiempos en México, que fue Cats. O sea, el mundo de su introducción a la comedia musical viene a partir de Televisa. No. O sea, a ver, ¿cómo fue la conexión? Ya había yo hecho, creo que tienes razón, porque en 1984 aproximadamente, 85, hice la música de una comedia musical que produjo nuestro gran Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, se llamó Títere. Ok. Hice esa comedia musical y luego me llamó el dueño del Teatro Insurgentes, el Marcial Dávila, un gran productor de teatro, y después yo dirigía las obras del Teatro Insurgentes, una obra hermosa que no se ha vuelto a poner, no sé por qué, tal vez por difícil, que se llamó aquí en México Yo y mi chica. Ah, yo la vi, claro. Maravillosa, una de las obras maravillosas que protagonizó Julio Alemán y Olivia Bucio, que estaban sensacionales. Sensacionales. Estaba Claudio Brook, doña Evangelina Elizondo, era un elenco extraordinario. Y en ese entonces se había retirado la música viva del teatro. Entonces yo le decía al dueño del teatro, traigan músicos, es más divertido. O sea, ya no estaba la orquesta. Ya no estaba la orquesta, hacían puras pistas. Entonces llevé la orquesta, que volvía a retomar otra vez el sentido de la música viva en el teatro. Y la adrenalina de hacerlo todo en vivo para todos, de tener que funcionar como un reloj inglés, toda la compañía, ¿no? Ahí ya no había truco. Claro. Entonces el sindicato de músicos de México me dio un reconocimiento por hacer algo para que volviera la música viva al teatro. Entonces ya era real. Íbamos al teatro a hacer las obras en serio y era real. Lo que la gente estaba viendo no había truco. Claro. Eso era. No había playback, no había pistas, no había nada que ayudara. Si alguien se equivocó tenía que salvar el error. Ahí estaba el error. Eso es maravilloso. Eso es realmente hablar de disciplina, de lo que hablábamos, de talento y de esta timing, de que toda la compañía funcione bien, los ensayos, ¿no? Se ensayaba muchísimo tiempo. Muchísimo, ensayábamos todos los días, todo el día, para poder presentar con dignidad a un público. Pues fácil, eran 6 meses. Había respeto por el público. Mucho respeto. Y me recuerdo mucho que en el teatro, el dueño del teatro respetaba, por supuesto, mucho el teatro, mucho a los actores, mucho el escenario, pero siento que él respetaba más al público. Y el público devolvía ese respeto. Yo recuerdo haber ido al teatro en los 70 y todavía ver a mi abuela, por ejemplo, muy vestida, porque íbamos a oír a la sinfónica, o tal, muy elegante, ¿no? Con una sensación de que se iba a un evento de mucha categoría y que había que ir a tono. Eso se ha perdido un poco con el tiempo. Se ha perdido mucho, lamentablemente. La gente quiere ir cómodo y todo, pero se podía ir cómodo y elegante. Ir elegante es mucha comodidad. Por supuesto. Te hace sentir bien. Por supuesto. Y vas al teatro a ver una obra y esa elegancia les exige a los actores que hagan mejor las cosas. Yo creo que sí, es una exigencia para ambos lados. Claro, es una retroalimentación, hay buen público, hay que darles bien la obra. Vamos a regresar, vamos a un corte rapidísimo y regresamos con mucho más aquí en Palabras Mayores, no se vayan.